Anomalías congénitas del sistema nervioso central. Grupo 4. Hola, neurocuriosos. ¿Se han preguntado cómo se desarrolla nuestro sistema nervioso central? ¿No? ¿Y cómo explican el caso de la unidad de ginecología, donde se dio a luz a un neonato el cual poseía su cerebro expuesto? ¿Qué proceso neurogénico se vio implicado para obtener este desenlace mortal? A continuación, te otorgaremos el conocimiento necesario para descubrirlo. Aquí podemos ver la hoja de ruta, donde iremos describiendo estructura por estructura el desarrollo del sistema nervioso central. Introducción. El sistema nervioso se origina en la tercera semana de gestación, desarrollándose hasta años posteriores al nacimiento. Tanto el sistema nervioso central como periférico se constituyen de forma independiente, respondiendo a diversos factores, tanto ambientales como genéticos, y relacionados a la persona gestante. A pesar de ser ambos procesos importantes, en esta oportunidad nos centraremos netamente en el desarrollo del sistema nervioso central. Desde la tercera capa de la gástrula embrionaria o capa germinal ectodérmica y posterior tubo neural, comienza el desarrollo del sistema nervioso central, dando lugar a diversas estructuras, como la médula espinal, el encéfalo y sus componentes, troncos nerviosos motores y sensoriales y núcleos de sustancia gris. En paralelo, se constituirán una variedad de células nerviosas, tales como neuronas, oligodendrocitos, astrocitos y sus recorridos en el cuerpo humano. Cualquier etapa de este recorrido puede llevarse a cabo de manera indebida, lo que podría eventualmente dar lugar a diversas anomalías. Desarrollo del sistema nervioso. Todo comienza en la tercera semana de gestación, cuando surge el ectodermo, la capa germinal más externa de la gástrula, donde mediante señales de la notocorda se comanda el proceso de neurulación, generando una placa neural que elonga sus bordes para formar dos pliegues neurales, los cuales se fusionan en el tubo neural y dejan sobre sí las crestas neurales precursoras del sistema nervioso periférico, las meninges y sus derivados. Por otro lado, a partir de los derivados de la placa neural se forman neuronas, astrocitos, oligodendrocitos y células ependimarias ya mencionadas. Iniciamos describiendo el proceso de neurulación. El tubo neural da origen al sistema nervioso central. Esta estructura posee un epitelio pseudoestratificado columnar con células neuroepiteliales. Su formación va de rostral a caudal y posee un poro en cada extremo. El neuroporo anterior se cierra aproximadamente a los 24 días de desarrollo y el posterior de 2 a 3 días después de este. Un fallo en el cierre anterior se manifiesta como anencefalia, en la cual existe ausencia de cráneo y se presentan malformaciones cerebrales, tal y como ocurrió en el caso que les presentamos al inicio de la presentación. Problemas con el cierre del neuroporo posterior generan una espina bífida, ya que no se funcionan bien los arcos vertebrales. Esta anomalía puede ir acompañada de mielomeningocele cuando se asocia a protusiones del saco meningio. Además, por anterior, se forman tres vesículas cerebrales primarias: el prosencéfalo, el troncoencéfalo y el mielencéfalo. El prosencéfalo da lugar al telencéfalo y al diencéfalo. El troncoencéfalo está formado por el mesencéfalo y el romboencéfalo. Desde el romboencéfalo surge el metencéfalo y a partir de este se forma la protuberancia y el cerebelo. Y por último, el mielencéfalo forma el bulbo raquídeo y la médula espinal. Por otra parte, el lumen del tubo dará origen al sistema ventricular y al canal central de la médula. La división celular del tubo neural forma tres capas: la ventricular, la capa del manto y la capa marginal. En la capa ventricular van a ocurrir procesos de división celular. En la capa intermedia existe ocupación por neuronas postmitóticas y glía. Y en la capa marginal se produce síntesis del ADN. El núcleo de las células formadas en la primera capa mencionada, la ventricular, migra hacia la capa marginal y luego regresa para hacer otra división celular. A nivel celular, los neuroblastos son la célula madre progenitora de todas las líneas celulares del sistema nervioso central, exceptuando a la microglía, que posee un origen mesenquimal. La especificación morfológica y funcional de las células en formación está determinada por patrones y expresiones genéticas segmentarias. En la capa del manto existe diferenciación de neuroblastos a neuronas. En esta misma y en la marginal ocurre diferenciación de glioblastos a astrocitos y oligodendrocitos. Mientras que en la capa ventricular, las células ependimarias son las últimas en generarse. En consecuencia, la capa del manto aumenta su grosor generando la placa basal y alar.
Asimismo, las placas del suelo y techo determinan su patrón mediante factores tróficos. Otro proceso relevante y complejo es la migración neural, que puede darse de forma radial o circunferencial hacia la corteza cerebral, la cual es mediada por señales tróficas que dependen de la etapa del desarrollo neuronal. En este proceso, las neuronas adultas del sistema nervioso central se diferencian y organizan en núcleos o capas según su función o morfología. El crecimiento axonal es guiado por señales moleculares en superficies celulares, por la matriz extracelular o por moléculas que difunden libremente. El extremo axonal distal que se encuentra en crecimiento posee extensiones filopodiales con receptores para las señales moleculares que pueden ser de tipo quimioatrayentes, las cuales darán señal trófica para que el crecimiento del axón continúe, o también pueden ser quimiorrepelentes que darán señales para inhibir este crecimiento. Asimismo, la mielinización de los axones del sistema nervioso central comienza en la semana 16 de gestación y no termina sino hasta los 3 años de edad. Cuando los axones logran su crecimiento adecuado, estos van a reconocer neuronas específicas que harán que desarrolle conexiones sinápticas. Para esto se va a requerir de una interacción química bidireccional entre el cono de crecimiento y el músculo o neurona diana de dicho axón, dando origen tanto a un componente presináptico como uno postsináptico. Este proceso corresponde a la sinaptogénesis. Pero muchas de las conexiones sinápticas van a ser transitorias y se van a eliminar con el tiempo de maduración del sistema nervioso central. Esto con el objetivo de que permitir que las conexiones que perduren incrementen su precisión, mecanismo también conocido como poda neuronal. Además, debido a la sobreproducción de neuronas que se da en el desarrollo tanto del sistema nervioso central como periférico, en promedio, la mitad de estas neuronas van a ser eliminadas a través del proceso de apoptosis o muerte celular programada, la cual es mediada por factores tróficos. Estos dos procesos previamente mencionados, la sinaptogénesis y la apoptosis, van a corresponder a las bases del desarrollo del sistema nervioso central, el cual explicaremos a cabalidad a continuación. En primer lugar, vamos a tener la formación de la médula espinal, que se va a dar en las primeras etapas del desarrollo del tubo neural. En este sentido, la capa del manto va a dar lugar a la sustancia gris y la capa marginal va a dar lugar a la sustancia blanca. Por lo que los neuroblastos de la placa alar van a desarrollarse a neuronas sensoriales en la futura asta ventral y los de la placa basal se van a diferenciar en neuronas motoras y preganglionares, tanto simpáticas como parasimpáticas. Estos dos tipos neuronales se van a unir para formar lo que son los nervios espinales, determinando así una inervación dermatómica y miotónica. Por otro lado, tenemos el encéfalo, también una estructura muy importante, el cual se va a dividir en tres partes: el troncoencéfalo, el cerebelo y el prosencéfalo, que explicaremos a continuación. En primer lugar, vamos a tener que desde el troncoencéfalo se va a desarrollar el romboencéfalo y el mesencéfalo, esto a partir del alargamiento del tubo neural para formar lo que es el cuarto ventrículo. Entonces, el surco limitante va a desaparecer hacia la médula espinal, pero persiste como base del cuarto ventrículo, separando los núcleos motores de los sensoriales. Desde la placa alar metaencefálica se van a formar los labios rómbicos, y en el mesencéfalo el lumen del tubo neural se va a adelgazar formando el acueducto. La placa basal, por su lado, va a formar los pedúnculos cerebrales por ventral, mientras que la placa alar va a formar la superficie dorsal del mesencéfalo. En segundo lugar, tenemos el cerebelo, una estructura de suma importancia para la ejecución de variadas funciones. Su desarrollo se genera en base a dos estructuras, los labios rómbicos y el mesencéfalo. Su zona anterior se forma por la fusión temprana del mesencéfalo medial y la parte rostral de los labios rómbicos, los cuales, mediante un crecimiento continuo, se van expandiendo hacia caudal hasta compenetrarse en la línea media. Durante dicho proceso, las tres fisuras que van apareciendo dividen al anillo cerebeloso y posteriormente establecen la subdivisión lobal y lobular del cerebelo. Paralelamente, van a surgir las primeras neuronas en pro de formar los núcleos cerebelosos sobre el cuarto ventrículo. Posteriormente, se conforman las células de Purkinje, un grupo celular de relevancia en la formación de la corteza cerebelosa, la cual se compone de tres capas, originadas de dentro hacia afuera gracias a la migración de diferentes tipos celulares. Desde el epitelio germinal, las células de Purkinje migran radialmente hacia la superficie por medio de los núcleos cerebelosos aún en formación,
y son recubiertas por una capa molecular externa constituida por la migración posterior de las interneuronas corticales. Por otro lado, inicia una neurogénesis en el borde de los labios rómbicos, la cual forma neuroblastos que, siguiendo también el camino de la migración de forma circunferencial hacia la superficie, constituyen la capa germinal secundaria o externa. Sin embargo, los procesos de división celular no se detienen aquí. De hecho, inicia una nueva neurogénesis en esta capa recién formada, generando neuronas inmaduras que migran hacia el interior a través de procesos gliales radiales, estructurando por un lado la capa cortical profunda, que está compuesta de células granulares internas, y por otro, la capa molecular formada por procesos dejados atrás en la migración anterior, los cuales se convierten en axones de esta zona. En tercer lugar, tenemos al prosencéfalo, y en él encontramos por un lado al diencéfalo, donde toman lugar diversos cambios en el tubo neural. En este va a desaparecer la placa basal y del suelo, y las neuronas de la placa alar y del techo van a formar a su vez núcleos diencefálicos. Las primeras forman el tálamo, subtálamo e hipotálamo, y las segundas forman la glándula pineal. Igualmente, el tallo infundibular de la neurohipófisis y la bolsa de Rathke de la adenohipófisis se fusionan y forman la hipófisis. Además, la luz del tubo neural va a formar el tercer ventrículo. Neurodato. ¿Sabías que la retina también es un derivado del neuroectodermo? Sus axones en desarrollo forman los nervios ópticos, el quiasma y los tractos. Por otro lado, el telencéfalo consta de la corteza de los hemisferios cerebrales y de los núcleos cercanos rodeados por sustancia blanca. Las capas de la corteza se desarrollan de interior a exterior. Su organización en columnas verticales se debe a la migración vertical por la vía radial. Algo relevante respecto a la formación de circunvalaciones y surcos es que son producidos diferencialmente y dependen de la migración neuronal cortical. Entonces, posibles defectos en la migración celular van a generar lisencefalia, que son alteraciones en las circunvalaciones, siendo estas más grandes en la paquigiria o más pequeñas en la microgiria. También puede ser que estas neuronas migren a capas corticales que no corresponden o incluso a la sustancia blanca, determinando otras anomalías. Por último, vías axonales unen a los hemisferios creando el cuerpo calloso. Unen al tálamo con el cerebro y este mismo se une a estructuras subcorticales mediante la cápsula interna. Finalmente, desde la luz del tubo neural se forman los ventrículos laterales. Ha sido un largo viaje por el proceso de desarrollo del sistema nervioso y aquí te traemos otro neurodato para reforzar lo aprendido. ¿Sabías que el trastorno de autismo se relaciona con una serie de procesos nerviosos, tales como maduración anormal de las neuronas en la porción de las dendritas, supervivencia de estas en la corteza prefrontal y muerte de células de Purkinje cerebelosas? Bueno, ahora como conclusión, y tal como pudimos aprender a lo largo de este video, para la formación del ser humano, el desarrollo del sistema nervioso es un proceso importantísimo, al cual, al verse interrumpido, puede generar anomalías tanto estructurales como cognitivas, asociadas a problemas en el comportamiento y o aprendizaje. Muchas de estas son la consecuencia de conductas ejercidas durante el embarazo o en los primeros meses de vida del recién nacido, por lo cual la educación sobre estas malas prácticas resulta crucial para la salud del neonato. Por ejemplo, el síndrome del alcoholismo fetal, que se relaciona con bajo desarrollo intelectual, es prevenible a través de la abstinencia total de alcohol por parte de la madre durante el embarazo. Así también se puede prevenir el meningocele con la suplementación adecuada con ácido fólico o la epilepsia, teniendo especial cuidado con traumas en edades tempranas, entre otros desórdenes en el desarrollo. En conocimiento de lo anterior, nos resulta pertinente recalcar la importancia de brindar la educación necesaria como profesionales de la salud hacia las personas gestantes, buscando evitar factores de riesgo modificables que propician alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso, relacionadas a la nutrición y cuidado de la madre y el infante, previo al embarazo, durante él y en la temprana infancia. Sin embargo, dichos cuidados no dejan exenta la predisposición genética del nuevo ser humano en formación. Y aquí tenemos la bibliografía que utilizamos para realizar este trabajo. Interesante, ¿no? El ser humano es todo un mundo por descubrir.
Esperamos que este pequeño acercamiento a él haya despertado aún más tu curiosidad y sigas aprendiendo las maravillas de la neurología. Adiós.